Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital. Generamos la transmisión desde el Colegio de Médicos de Pichincha, en donde los principales se pronunciarán sobre los datos que presentó el Gobierno Nacional en lo referente a desnutrición crónica infantil. Vemos a los principales también aquí, al doctor Carlos Cárdenas, quien es el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, también al doctor Luis Muñoz, quien sí es el secretario, y también a las representantes de otros organismos. Escuchemos las declaraciones. Buenos días, muchas gracias por su presencia y también agradecer a la Organización de Naciones Unidas a través de una de sus representantes, la doctora Lorena Mora, porque confían en la gestión del Colegio de Médicos de Pichincha y por supuesto nosotros le agradecemos a las Naciones Unidas por mantenerse perennemente haciendo el monitoreo de los problemas como este, que es de una gravedad y de una trascendencia absolutamente importante, sobre todo para los países en desarrollo. Decirles que este es un problema estructural, que no es únicamente un tema de un niñito que no se alimenta bien. Este es un problema en el que desgraciadamente se perenniza la pobreza y se perenniza el subdesarrollo. Es un problema de Estado, de los gobiernos. Desgraciadamente, aquí se pone en evidencia las grandes desigualdades que existen en el mundo. Se ponen en evidencia el pobre manejo de los políticos respecto del futuro de sus pueblos y, por supuesto, de los niños. Porque acá de lo que estamos hablando es de un auténtico crimen de lesa humanidad. Baste con que ustedes exploren un poquito el Google y vean las imágenes de los niños que desgraciadamente en otros confines del mundo se encuentran en situaciones prácticamente de mortalidad. No hemos llegado a nuestro país en esa situación, pero tenemos índices importantes, altos de desnutrición crónica. ¿Cuál es el peor problema de la desnutrición crónica? La afectación a la capacidad de aprender. Este es un problema que afecta el neurodesarrollo de los niños. Esa capacidad de aprender queda limitada para siempre, es irreversible. Bien lo dijo el presidente, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en relación a esto? Porque no se trata únicamente de estadísticas en las que pueden subir o bajar, sino que, como he mencionado, un problema estructural en donde el país necesita de una infraestructura sanitaria, necesita de una infraestructura potente a nivel de prestaciones de servicios de primer nivel, ahí donde se puede contener la morbilidad y la mortalidad. Desgraciadamente nuestro pueblo no tiene acceso a estos servicios de salud importantes que estén cerca, que les den soluciones efectivas. Nosotros hemos podido comprobar el enorme subregistro. Valdría hablar, por ejemplo, de los carnets de controles del crecimiento. Y creo que algunos de ustedes pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Ese carnet en el que hay que registrar el crecimiento del niño, muchas veces no se hace ese trabajo. Hay carnets que están, así como les entregaron, impolutos, intocados. Y si en crecimiento no se hace prácticamente nada, peor en relación al neurodesarrollo. Este carnet que entrega el Ministerio de Salud no tiene una evaluación efectiva de cómo va este niño alcanzando los hitos del desarrollo que se llaman. La maduración del cerebro, fundamentalmente durante los 2 primeros años en que el cerebro crece 80% del tamaño del adulto, 80%. Si durante esos 2 años ese niño sufre de desnutrición, queda relegado, queda automáticamente convertido en un ciudadano que desgraciadamente no va a poder desempeñarse en actividades, en trabajos complejos en su adultez, y perenniza la pobreza y perenniza el subdesarrollo. Por eso es que estamos viendo en estas épocas que sí, se han preocupado de ponerle en la palestra al tema de la desnutrición crónica infantil. Pero hay que hacer un trabajo estructural, porque si no cambia la sociedad,
si no le ofrecemos a nuestros conciudadanos posibilidades de trabajo, obviamente la pobreza va a continuar. Pero ¿y qué vamos a hacer con los niños que ya están afectados? Este es el otro punto. Con los que ya están afectados, el gobierno, el Estado, tiene que declarar una política de control del crecimiento, del neurodesarrollo y estimulación de ese neurodesarrollo. Hay que ofrecerles a los jóvenes, a los bachilleres, que desgraciadamente de aproximadamente 200,000 que se gradúan todos los años, solamente 80 ingresan a las universidades. ¿Y los otros? ¿Y los otros qué hacen? Entonces, aquí es donde tiene que reinventarse el Estado a través de sus ministerios, a través de las posibilidades que sí tenemos para que a estos niños, a estos jóvenes, se les incluya en bachilleratos técnicos, se les incluya en bachilleratos de alto rendimiento deportivo y del arte. Miren ustedes lo que está sucediendo con algunos de nuestros mejores futbolistas en el mundo. ¿A qué precio se están vendiendo por sus capacidades que todavía las tienen para esto? Estas cosas que ya lo hicieron en el primer mundo, en la década del 30, del 40, en la que pusieron parques y juegos y canchas por todo lado en los países industrializados, hay que hacerlo acá también. Y hay que tener una política adecuada de desayuno escolar y de almuerzo escolar, porque de lo contrario, con lo que ya nos ha sucedido y que ustedes son también testigos, estos juguitos ahí de colores y de sabores, unas galletitas por ahí, eso no sirve de nada. Eso desgraciadamente solo ha servido para la corrupción. Tenemos que comprometernos, como se comprometió, por ejemplo, Chile. En el año 1951 tenían 41% de desnutrición. A la fecha están en aproximadamente el 1.4%. Porque se comprometieron, porque los políticos y todas las estructuras del Estado dijeron: vamos a sacarle a nuestro país de esta ignominia. Y ahora tienen ellos la posibilidad de ser un país desarrollado. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar? Primero, para que nos pongamos de acuerdo en este país. Primero, para que reconozcan los políticos que han sido inservibles en el futuro de esta patria. Una patria que de hecho tiene muchas riquezas y que desgraciadamente se ha ido a bolsillos particulares y no a resolver el gran problema que tiene el Ecuador: 60% de pobreza, 60% de niños que entre desnutrición y anemia llegan a estos estándares que limitan nuevamente sus capacidades de aprender y de ser en el futuro gente que tenga posibilidades de salir del subdesarrollo de la pobreza. Por eso le agradecemos a la ONU, por eso le agradecemos a la doctora Mora, porque nos da la oportunidad de decir esto que es sumamente importante y que el país necesita resolver ya. Efectivamente, el problema de la desnutrición crónica infantil es un problema bastante grave a nivel mundial, porque los determinantes sociales de la salud, y voy a permitirme hablar desde mi especialidad. Yo soy un especialista en salud pública, entonces voy a hablar un poquito desde la salud pública y el enfoque que podemos dar desde allí. El tema es de que este problema es un problema casi que se podría decir que no es un problema de salud, sino que un poco médico. Es un problema social, es un problema socioeconómico y es un problema político. Tiene, como decía Carlitos muy acertadamente, es un problema estructural que no va a ser resuelto por los doctores, no va a ser resuelto por las enfermeras, ni peor por los hospitales. Allá llegan ya todos aquellos que perdieron su homeostasia, su equilibrio, ya se enfermaron y están ya trastornados después de que en esos primeros 1000 días no recibieron la atención que debían recibir, tanto para desarrollar su cuerpo, su soma, como su psiquis, su mente, su intelecto. Es decir, los sistemas de salud, como quien dice, terminan recogiendo todos los productos y subproductos dañinos
que ha generado el sistema socioeconómico en el que vivimos. Y la responsabilidad ahí está en manos de quienes conducen esas sociedades. Hay cosas, muchísimas cosas que podríamos decir de la desnutrición crónica infantil, toda vez que es un fenómeno multifactorial, y podríamos abordar desde la economía un sinnúmero de problemas de desigualdad, de bajos salarios, de poco ingreso, de mala distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, del modelo de desarrollo, acumulación de exportación de materias primas, de no desarrollo y sustitución de importaciones. Hay larguísimo que hablar ahí, ¿sí? Desde el asunto sociocultural, también hay muchísimo que decir desde la interculturalidad, de cómo todas las tradiciones alimentarias positivas que hemos tenido desde el incario para acá, incluso preincario para acá, han sido sistemáticamente destruidas de manera histórica para ser cambiadas con patrones culturales de alimentación que han llevado justamente a la malnutrición y a la desnutrición. Estas condiciones macros y macro tendencias, ¿no? Dan para largo, y por eso me parece fundamental el que tengamos un congreso que le dedique por lo menos 3 días a tratar esta serie de problemas que están rodeando a la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, quiero referirme muy rápidamente, porque apenas tenemos unos pocos minutos, a abordar un tema muy llamativo, y que quisiera que quienes estén observando, quizás sean autoridades que estén observando lo que ustedes están grabando aquí. La ley de permiso laboral para lactancia materna es actualmente de 3 meses, ¿sí? Y sin embargo las Naciones Unidas, la OMS, la OPS, el mismo gobierno, todo el mundo dice que por lo menos deberíamos tener 6 meses de lactancia. Pero ¿cómo van a dar de lactar 6 meses si le dan permiso 3 meses? Tiene que regresar a trabajar corriendo. Esa es una ley, y el cambio de la ley no está en los médicos, está en la asamblea, está en el presidente, está en otros niveles, ¿verdad? Es por eso que decía que la responsabilidad no es que queramos pasarle la responsabilidad a la política nacional, sino que así es, esa es la realidad. Nuestra propuesta, y espero que la propuesta del Congreso termine en una de sus propuestas, de que cambie la ley y que se le permita a la mujer por lo menos 6 meses de permiso de lactancia materna, subsidiado por sus patronos. Hay situaciones críticas aquí, y voy a dar un ejemplo de esto, que es un mal ejemplo de lo que está pasando en el Ecuador y en su vinculación con la desnutrición crónica infantil. La Junta de Beneficencia, porque hay que decir las cosas con nombre y apellido. La Junta de Beneficencia, qué paradójico, Junta de Beneficencia, tiene contratos leoninos para todos los que venden lotería, a todos los lotos y esos centros donde hacen los sorteos y los juegos de azar. Contratos por debajo incluso del salario mínimo. Y cuando una mujer allí, una empleada de la Junta de Beneficencia, se embaraza, ¿saben cuánto tiempo le dan de permiso? 1 mes, y no le pagan ese mes. Como gran favor, le dicen, tiene 1 mes para que dé a luz y regrese a trabajar. Pero, ¿y no me va a pagar ese mes, señor patrono? No, no le voy a pagar. Yo mucho favor hago con recibirle de nuevo a trabajar. El gremio y los gremios estamos horrorizados. Es que uno tiene que escandalizarse ante estas contradicciones. ¿Y quiénes son los que administran la Junta de Beneficencia? La gran oligarquía guayaca, ¿ya? Y millones de dólares. ¿Y a dónde van a parar?
Y sin embargo así tratan a sus mujeres embarazadas. ¿Cómo no va a haber desnutrición crónica infantil? Si tienen cientos de miles de puestos de venta de la lotería con trabajadoras, mujeres, en estas condiciones. Si queremos hacer algo, tenemos que empezar haciendo cosas concretas y exigiendo al gobierno cosas concretas que intervengan directamente en esta Junta de Beneficencia. Y les digo, como decía, si alguien de las autoridades está viendo este programa o esta entrevista, que vayan un ratito y les tomen cuentas a estos señores. El Sistema Nacional de Salud, por otro lado, tendría la posibilidad también, aún sin cambiar toda la estructura del Estado, pero hay que hacer algo, se diría, ¿verdad? Entonces hagamos algo, hagamos desde lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El Ministerio de Salud está en construcción un Sistema Nacional de Salud. Y ese Sistema Nacional de Salud se dice, en teoría, desde que ocurrió en el 2008 en Argentina, ¿no es cierto?, la revisión de la atención primaria de salud y pasó a llamarse atención primaria de salud renovada, que la atención primaria de salud viene a ser el eje del Sistema Nacional de Salud, el eje del Sistema Nacional, es decir, un modelo de atención que sea y abarque todo lo que es atención primaria, desarrollo del primer nivel de atención. Sin embargo, está escrito y es letra muerta. El Sistema Nacional de Salud tiene un modelo de atención que viene y fue creado desde la década del 90, en el año 92. Desde allí fue creado un modelo de atención que ha muerto y ha resucitado con cada gobierno de turno y hasta ahora no logra implementarse. Apliquen eso, desarrollemos el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural. Así es el nombre completo del famoso modelo, pero que termina siendo letra muerta a manos del mismo ministerio y a manos del mismo gobierno. En este modelo de atención hay un enfoque familiar y a eso quiero referirme, porque la desnutrición crónica infantil, además de tener toda esa serie de determinantes socioeconómicos y culturales de la salud, también interesa y depende mucho del enfoque del sistema de salud. Y eso implica tener el enfoque familiar, el núcleo familiar que está en crisis, que está desintegrándose por efectos deletéreos de la misma sociedad y el modelo económico en que vivimos. Es destructivo este sistema, es inhumano. Y el enfoque familiar es destruir a la familia se va destruyendo y está en crisis. Cada vez aparecen nuevas formas de familia. ¿Qué es familia? Se pregunta uno. Bueno, ahora hay mamá y papá que se afeitan. Ahora hay mamá y papá que usan sostén. Hay familias nuevas, familias diferentes. Entonces el enfoque familiar tiene que ser revisado, tiene que ser profundizado si se quiere enfrentar qué pasa con los hijos y con los niños. ¿Sí? El hecho político no escapa entonces desde este punto de vista. Lo importante y una cosa fundamental, con esto quiero terminar, es de que el problema de la desnutrición crónica infantil, a más de que implicaría aportar desde el Estado la aplicación del modelo de salud, el enfoque familiar, el enfoque preventivo, el enfoque de promoción de la salud, porque ahorita es eminentemente curativo y todavía de aperro, mal curativo, porque no tiene ni medicamentos para curar. El sistema de salud debería articular todos los actores que tienen que ver con la desnutrición crónica infantil. Es multifactorial, por lo tanto debe estar sectores económicos, sociales, políticos, deberían estar los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, deberían estar involucrados. Es decir, debe haber planes locales de desarrollo que involucren y pongan como objetivo el combate a la desnutrición crónica infantil. ¿Y esto qué significa? Significa priorizar, porque no tenemos la plata del mundo, ¿verdad? Y la propuesta que estaríamos haciendo es que por lo menos el gobierno tome las 1000 parroquias
más pobres del Ecuador e intervenga, comience a intervenir allí, focalizando las acciones, focalizando los recursos económicos, focalizando los recursos humanos, focalizando la ayuda internacional, focalizando todos los actores socioeconómicos del país que tienen que ver con este problema. Debería crearse un enfoque de canastas familiares, no la atención individual al niño desnutrido, sino a la familia del desnutrido crónico infantil. Porque bien sabemos que miles, cientos de programas han pasado por el Ministerio de Salud y los resultados han sido nulos, porque le dan leche avena, porque le dan leche clean a la señora, le dan un aceite, le dan un par de papas y enlatados. Pero eso se disuelve cuando llega a la familia, no es que le dan al niño. La familia es suficientemente pobre como que la necesidad obliga y tienen que consumirse todo eso entre todos. Se diluye en la familia y al niño desnutrido ya le llega una partecita nomás. Entonces tiene que aplicarse el enfoque familiar, por supuesto, también en el enfoque de la solución. Canastas familiares, nutricionales para poder combatir esto. Es decir, esta serie de acciones que deberán tomarse, esperamos que salgan de nuestro congreso que estamos organizando. Eso nomás, compañeros. Hay largo que hablar, pero el tiempo no nos da. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención de la doctora Lorena Mora, directora de CEFAL, Ecuador. Ya escuchábamos también a los principales directivos del Consejo de Médicos de Pichincha, quienes estaban dando las propuestas, también lo que será las iniciativas de este primer Congreso Internacional del impacto de la desnutrición crónica infantil. Han dado algunas alternativas, sobre todo para el gobierno nacional. Les recordamos que la información que se genera la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose. Agradecemos a Sharina Santa María que nos ayuda en la parte técnica.